Muy bien, tenemos una noticia de última hora procedente del Reino Unido y de la familia real británica. Una filtración impactante desde Windsor habría sumido a toda la familia real en un estado de confinamiento de emergencia. Un incidente impensable habría ocurrido dentro de las habitaciones privadas de la reina Isabel II, y la primera persona en descubrirlo no habría sido otra que Timothy Lawrence, esposo de la princesa Ana, un hombre conocido por su extrema discreción y su lealtad inquebrantable. Según fuentes muy cercanas al entorno palaciego, mientras realizaba una revisión rutinaria del inventario, Lawrence descubrió una caja fuerte secreta que jamás había aparecido en ningún registro oficial. Pero lo que realmente provocó ondas de choque dentro del palacio fue lo que encontró en su interior. Un sobre sellado con el sello personal de Camila, un detalle descrito como una violación evidente de las reglas no escritas de la familia real. Las fuentes aseguran que el hallazgo desencadenó una conversación tensa y de alto riesgo entre Timothy Lawrence y el rey Carlos, seguida rápidamente por una serie de reuniones de emergencia a puerta cerrada, agendas canceladas y movimientos extremadamente inusuales dentro del palacio. La atmósfera en la residencia real habría llegado a ser asfixiante, mientras un secreto que durante mucho tiempo se creyó enterrado comenzaba a mostrar señales de volver a la superficie. Algunos informantes incluso afirman que lo que Timothy Lawrence vio no pertenecía únicamente al pasado, sino que podría tratarse de una revelación lo suficientemente poderosa como para sacudir los cimientos de toda la monarquía. ¿Qué descubrió exactamente Timothy Lawrence para dejar incluso al rey Carlos incapaz de mantener la calma? ¿Y qué secreto estaría protegiendo Camila para que un solo sobre bastara para sumir al palacio en el caos? En medio de los tiempos turbulentos que enfrenta el reinado de Carlos III, el inventario de las pertenencias restantes de la difunta monarca no era simplemente una tarea administrativa, sino un recorrido solemne y profundamente espiritual marcado por el respeto. El hombre encargado de esta pesada responsabilidad fue Timothy Lawrence, vicealmirante retirado y esposo de la princesa Ana. Dentro de los círculos reales, Timothy era visto como un hombre sereno, devoto y extremadamente discreto. Bon voici. Desde que se casó con la princesa real en 1992, en una época en la que la monarquía se veía sacudida por divorcios ruidosos y escándalos públicos, él siempre había sido la roca silenciosa junto a Ana. Con la meticulosidad propia de un oficial naval, Timothy parecía ser la elección perfecta del rey Carlos para examinar los últimos rincones ocultos de Windsor, aquellos espacios donde la privacidad de la reina Isabel había sido protegida con mayor firmeza. Aquella tarde una tenue luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, dibujando patrones irregulares sobre el suelo de madera. Timothy permanecía solo en el estudio privado de la reina. Sus dedos se deslizaron sobre cuadernos encuadernados en cuero y cartas de agradecimiento escritas con una caligrafía impecable, hasta que se detuvo frente a un pequeño cuadro de paisaje que colgaba ligeramente torcido detrás del escritorio. Los agudos instintos de un antiguo militar le dijeron que algo no estaba bien. Detrás del cuadro había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, antigua pero de diseño extremadamente resistente. No era un lugar destinado a guardar joyas de valor incalculable ni coronas resplandecientes custodiadas en la Torre de Londres, sino más bien los secretos más íntimos de una mujer que había reinado durante más de 70 años. Cuando la pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un crujido seco, lo primero que apareció ante sus ojos fue un sobre grande, elegante, de color crema, marcado de manera inquietante con un intenso sello de cera roja. Sobre él destacaba claramente el emblema distintivo de Camila, la actual reina. La presencia de aquel sobre resultaba ilógica, tanto desde un punto de vista práctico como según el protocolo real. De acuerdo con el sistema oficial de archivo del palacio, todos los documentos pertenecientes a la reina consorte debían ser gestionados por su propia oficina o almacenados en Clarence House. No podían, bajo ninguna circunstancia, encontrarse dentro de la caja fuerte personal de la reina Isabel II en Windsor sin ningún registro de entrega o transferencia.
Un escalofrío recorrió la espalda de Timothy. Conocía demasiado bien la compleja historia entre Camila y la familia real. Aunque ella había trabajado incansablemente para ganarse la aceptación, las heridas de la década de 1990, cuando el matrimonio de Carlos y Diana se derrumbó, seguían flotando como un fantasma sobre la monarquía. Timothy permaneció inmóvil, con el sobre en la mano, sintiéndolo tan pesado como si estuviera hecho de plomo. En su mente aparecieron las estrictas reglas de la lealtad. Debía haber cerrado la caja fuerte y haber informado directamente al rey Carlos o a los asesores legales. Sin embargo, la forma en que aquel sobre había sido ocultado, separado de todo lo demás y marcado con el sello de la mujer que ahora ocupaba el trono como reina, hacía imposible evitar la sospecha. Una extraña necesidad, mezcla de justicia y protección hacia la fallecida monarca, lo empujó a hacer algo que un oficial disciplinado como él jamás habría considerado: violar la privacidad. Su mano tembló ligeramente mientras deslizaba un pequeño cuchillo por el borde del sobre. Cuando los primeros documentos quedaron a la vista, Timothy sintió que se le cortaba la respiración. No eran simples notas sociales ni cartas de cortesía. Las líneas cuidadosamente mecanografiadas, intercaladas con anotaciones manuscritas hechas con prisa, revelaban cronologías que abarcaban décadas. Sus ojos se detuvieron en una página que detallaba pagos no oficiales a una organización mediática anónima, junto con una lista de nombres en clave que reconoció de inmediato como pertenecientes a personas cercanas a su propia familia. Cuanto más leía, más se fruncía el ceño de Timothy. Las verdades que emergían ante él no se parecían en nada a la versión que el público había conocido durante años. No se trataba simplemente de amor o traición, sino de una red cuidadosamente tejida de manipulación y acuerdos secretos. Aquellos detalles parecían diseñados para proteger a una persona mientras debilitaban a otras. Timothy se apoyó en el borde del escritorio, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. La primera línea de la nota adjunta, escrita con la caligrafía afilada de Camila, decía: «Seguro para el futuro. No utilizar jamás, salvo que sea absolutamente necesario». Una oleada de furia atravesó al hombre que siempre había mantenido una compostura de hierro. Comprendió que aquello no podía ser una coincidencia. Era una intrusión, un engaño llevado a cabo justo bajo la nariz de la monarca más grande que él había conocido. «Esto no puede ser una simple casualidad», susurró Timothy mientras su voz se desvanecía en el silencio contenido del castillo de Windsor. Aquel secreto era como una bomba de combustión lenta, y la mecha acababa de ser encendida por la mano del hombre más confiable. La pesada puerta de roble del estudio estaba cerrada con llave desde dentro. Bajo el tenue resplandor dorado de la lámpara del escritorio, Timothy extendió la pila de documentos que había sacado de la caja fuerte de Camila. Al tocar el sobre sellado, las yemas de sus dedos rozaron el papel ligeramente áspero, como si estuviera acariciando los huesos secos de un pasado que jamás debió salir a la luz. Cada página se sentía como una herida abierta en la fe de un viejo soldado leal. Timothy comenzó a leer con lentitud y precisión, sin pasar por alto una sola anotación al margen. Ante sus ojos empezó a formarse una red de engaños de una sofisticación aterradora. Aquello no era el impulso descontrolado de una aventura secreta, sino una campaña mediática orquestada a gran escala durante más de 3 décadas con un único objetivo: limpiar la imagen de Camila y distorsionar la verdad sobre el triángulo amoroso entre Carlos, Diana y ella. La ira comenzó a crecer en el pecho de Timothy al ver copias de facturas de pago dirigidas a agencias intermediarias y asesores en la sombra especializados en manipular la opinión pública. Había registros detallados de dinero entregado para comprar el silencio de antiguos miembros del personal que habían sido testigos de los rincones más oscuros de Highgrove y Clarence House. Cada cifra parecía una prueba de que la imagen mediática de una princesa Diana inestable o histérica había sido cuidadosamente construida a partir de los mismos documentos que ahora descansaban sobre la mesa. Timothy sintió que el pecho se le contraía.
Recordó los turbulentos años 90, cuando todo el Reino Unido se vio sacudido por escándalos interminables. Ahora comprendía que, detrás de aquellos titulares sensacionalistas, habría existido la mano de una directora invisible. Alguien que sabía exactamente cuándo y cómo filtrar información para desviar la narrativa pública. Su sorpresa se transformó poco a poco en repulsión al reconocer la fría estrategia de Camila. Ella no habría sido simplemente una amante. Habría sido una estratega en un juego de supervivencia donde los peones eran el honor de otros, incluso el de los muertos. Los movimientos de Timothy se volvieron más urgentes. Pasó a las páginas siguientes y, de pronto, sus ojos se quedaron fijos en un grupo de documentos cuyo papel era visiblemente más blanco y reciente. Al ver la fecha de la marca de agua en la esquina inferior, su corazón empezó a latir con fuerza. Aquellos documentos habían sido impresos y colocados dentro de la caja fuerte apenas unos meses antes, después de la muerte de la reina Isabel II y después de que Camila se convirtiera oficialmente en reina. Un escalofrío le recorrió la espalda, obligándolo a respirar profundamente para recuperar la calma. Aquella verdad era aún más aterradora que el ocultamiento del pasado. Demostraba que alguien había entrado en el espacio más privado de la difunta reina, allí mismo, en el castillo de Windsor, poco después de su fallecimiento. Colocar aquellos documentos sensibles dentro de la caja fuerte secreta de la reina no era un acto de conservación histórica, sino una maniobra calculada. Camila, aparentemente, habría convertido la caja fuerte de su difunta suegra en el escondite más seguro para sus propios secretos. Un lugar donde ningún funcionario del gobierno ni asesor real pensaría jamás en buscar. La mirada de Timothy se clavó en las líneas más recientes. Comprendió que aquello no era solamente una prueba del pasado, sino una especie de seguro de poder. Si su posición llegaba a verse amenazada, o si alguna facción dentro del palacio intentaba apartarla, ella podría liberar aquellos documentos, material lo suficientemente poderoso como para destruir por completo la reputación del rey Carlos y sacudir los cimientos de la monarquía. Aquella estructura no servía solo para protegerse a sí misma, sino también como una amenaza velada contra cualquiera que se atreviera a desafiarla. «Alguien puso todo esto aquí deliberadamente», murmuró Timothy apretando la mano hasta que los nudillos se le volvieron blancos. La furia había dado paso a una determinación fría. Volvió a mirar la caja fuerte vacía, símbolo de la confianza absoluta que la reina Isabel había depositado alguna vez en quienes estaban más cerca de ella. El hecho de que Camila hubiera utilizado el antiguo código, entrado en secreto en aquella habitación y escondido allí sus armas era, para Timothy, un insulto imperdonable a la memoria de Isabel II. Timothy Lawrence, un hombre que jamás había buscado los reflectores ni la atención pública, comprendió entonces que sostenía entre sus manos una verdad capaz de cambiar la historia. Ya no estaba simplemente catalogando pertenencias reales, se había convertido en testigo de una traición monumental. Con un movimiento decidido, reunió todos los documentos, los volvió a colocar dentro del sobre y lo escondió en el interior de su abrigo. Un plan comenzó a tomar forma en su mente. Aquella verdad ya no podía seguir enterrada. El silencio del castillo de Windsor dejó de parecerle pacífico. Ahora se sentía como un velo que ocultaba asuntos oscuros y turbios. De pie en la habitación que una vez perteneció a la reina Isabel II, Timothy sintió una amarga sensación de extrañeza. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba con los ojos de un investigador, meticuloso, atento y sin dejar escapar ningún detalle. La pregunta que ahora lo atormentaba ya no era qué había dentro del sobre, sino cómo había logrado Camila colocarlo allí con tanta precisión. Timothy se acercó una vez más a la caja fuerte empotrada en la pared. Se arrodilló sobre una pierna y dirigió la pequeña linterna de su llavero hacia las ranuras de la puerta de acero y el viejo cierre mecánico de combinación. Un detalle diminuto captó su atención. Sobre la fina capa de polvo que cubría el dial había manchas casi imperceptibles. No eran señales de entrada forzada, sino rastros de dedos que habían girado los números con una seguridad practicada.
Aquello demostraba que quien había abierto la caja fuerte no había dudado. Esa persona conocía el ritmo de los discos giratorios como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. La memoria de Timothy retrocedió a los años en que Camila comenzó a formar parte oficialmente de la familia. Recordó aquellas tardes de té en Windsor, cuando ella solía acompañar a Carlos en sus visitas a la reina. En esos momentos aparentemente inofensivos, la aguda capacidad de observación de aquella mujer habría registrado en silencio cada pequeño hábito de su suegra. Timothy podía imaginarla de pie, ligeramente detrás de los demás, con sus ojos atentos mirando por encima del hombro de la reina cada vez que ella abría la caja fuerte para sacar un archivo o una joya. Con calma, habría memorizado la secuencia de números gracias a una memoria extraordinaria. Una oleada de disgusto volvió a crecer en el pecho de Timothy al comprender que aquella preparación pudo haber durado años. No era un acto impulsivo, sino una espera paciente y calculada. Continuó examinando la alfombra cercana y descubrió una hendidura muy tenue, aparentemente dejada por el tacón fino de un zapato de mujer, del tipo que la reina solía usar en ocasiones semiformales. La marca aún parecía relativamente fresca, lo que indicaba que su dueña había permanecido allí el tiempo suficiente para manipular la caja fuerte. Timothy sabía que los registros de entrada y salida de los miembros principales de la familia real en Windsor nunca eran demasiado estrictos, especialmente en el caso de la reina consorte. Ella tenía el privilegio de moverse libremente, sin escoltas incómodas ni controles excesivos dentro del castillo, por las zonas privadas del castillo, aprovechando las brechas de un sistema de seguridad construido sobre la confianza absoluta en la lealtad. Camila habría regresado en secreto a ese lugar una noche avanzada o una madrugada temprana, cuando los guardias y el personal aún estaban cambiando de turno. Aquel acto no era solamente una invasión de un espacio privado, sino también una traición a la confianza depositada en los muertos. Para Timothy, que Camila utilizara la habitación privada de la reina para guardar sus propias armas no era otra cosa que una grave ofensa al alma de Isabel II. Se sentó en el sillón de terciopelo, con la mano apretando el sobre con fuerza. Su mente comenzó a hundirse aún más en los posibles motivos de ella. ¿Por qué un seguro? ¿Por qué una mujer que había alcanzado la cima del poder, que finalmente se había convertido en reina después de tantos altibajos? La respuesta surgió con una lógica fría. Camila entendía mejor que nadie la fragilidad del apoyo público y los cambios impredecibles de la política interna de la familia real. Si el rey Carlos llegaba a enfrentar problemas de salud, o si el príncipe Guillermo decidía emprender una reforma profunda para limpiar las manchas del pasado, ella necesitaría algo lo suficientemente poderoso como para negociar. Aquellos documentos no estaban destinados a permanecer ocultos para siempre. Eran cartas estratégicas. Si ella era atacada, estaría preparada para liberarlos todos, arrastrando el honor del rey y la propia supervivencia de la monarquía al barro de los escándalos de hace 30 años. Timothy se estremeció. Comprendió que estaba frente a un chantaje silencioso dirigido contra la misma institución que había jurado proteger. La presencia de aquel sobre dentro de la caja fuerte de la reina era la prueba de que Camila estaba dispuesta ya a incendiar a toda la familia real si alguna vez su posición se veía amenazada. La mirada de Timothy se endureció, llena de la determinación de un oficial naval ante una gran tormenta. No podía permitir que aquel engaño continuara. El honor de la reina Isabel II, quien había dedicado toda su vida a preservar la dignidad del trono, no podía quedar manchado por planes personales tan mezquinos. La confrontación que se avecinaba sería la mayor prueba de su vida. Timothy sabía que podía perderlo todo, pero prefería elegir la verdad dolorosa antes que una paz construida sobre las mentiras de una traidora. El silencio del palacio de Buckingham al final de la tarde envolvía a Timothy mientras avanzaba por el corredor cubierto por una profunda alfombra roja. Cada paso del vicealmirante retirado llevaba el peso de un secreto capaz de alterar el destino de la monarquía.
En el bolsillo de su abrigo, el sobre con el sello de Camila parecía irradiar una presencia helada, recordándole una y otra vez la traición que se ocultaba en el corazón de la familia real. Timothy se detuvo frente a la oscura puerta de caoba que conducía al estudio privado del rey Carlos III y respiró profundamente para contener la ira que amenazaba con estallar. Dentro, el rey Carlos estaba sentado ante un escritorio cubierto de papeles. La luz de una antigua lámpara proyectaba sombras sobre su rostro, acentuando las líneas del cansancio y del peso que cargaba. Cuando Timothy entró, el rey levantó la mirada. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos ante aquella visita inesperada y ante la expresión inusualmente grave de su cuñado. No hubo formalidades corteses. Timothy caminó directamente hasta el escritorio y colocó lentamente el sobre la superficie pulida de madera. El gesto fue firme y pesado, como si estuviera depositando un veredicto sobre la balanza de la justicia. En el instante en que el rey Carlos vio el intenso sello de cera roja perteneciente a Camila, sus pupilas se contrajeron. Un silencio denso llenó la habitación, pesado y sofocante, tan profundo que casi podía escucharse el latido de los corazones. Timothy observó cada cambio sutil en el rostro del monarca. Primero el asombro, luego la confusión y, finalmente, el leve temblor de sus manos cuando alcanzó los documentos. Timothy permaneció en silencio, rígido en una postura militar, con los ojos afilados siguiendo cada movimiento del rey mientras éste comenzaba a pasar las primeras páginas. Carlos examinó las pruebas de pagos para comprar silencios y los sofisticados planes de manipulación mediática que se remontaban a 3 décadas atrás. El rostro del rey pasó poco a poco de una palidez mortal a un rojo oscuro, marcado por la vergüenza y el impata. Timothy podía sentir cómo se derrumbaba dentro de Carlos una creencia sostenida durante toda una vida. El rey estaba enfrentándose ahora a un lado completamente distinto de la mujer a la que había amado y protegido durante años. Comprender que Camila no había sido simplemente una víctima de la prensa, sino una maestra de la estrategia dispuesta a emplear las tácticas más crueles para alcanzar sus objetivos, golpeó directamente su orgullo. La tensión aumentó cuando Carlos llegó a los documentos más recientes, aquellos extraídos de la caja fuerte personal de la reina Isabel II. Timothy notó que los hombros del rey temblaban sin control. No era solo el dolor de la traición, sino el horror puro ante la gravedad de la situación. El hecho de que Camila hubiera irrumpido en secreto en el espacio más privado de su difunta madre para ocultar sus armas de protección era una ofensa profunda contra el sentido filial de Carlos y contra la veneración que sentía por la reina. Timothy permaneció inmóvil, sin apartar los ojos de Carlos, plenamente consciente del conflicto desgarrador que atravesaba la mente del rey. El amor personal frente al deber hacia la corona. La voz de Carlos descendió hasta convertirse en un susurro ronco, cargado de desesperación y ansiedad extrema. Comprendía que, si aquellos documentos salían a la luz, la credibilidad de la monarquía podría desaparecer en un instante. Timothy, con la resolución inquebrantable de un soldado que se niega a inclinarse ante la injusticia, ya había preparado un plan de contingencia. Había hecho copias secretas de las pruebas más importantes y las había enviado a un lugar seguro, asegurándose de que ningún poder dentro del palacio pudiera destruirlas por completo ni enterrar la verdad. Su mirada transmitía un mensaje duro como el acero. No retrocedería hasta que la verdad saliera a la luz. En ese momento, Carlos miró a Timothy a los ojos y comprendió que su control se había desmoronado por completo. El silencio de Timothy se sintió como un juicio callado, pero poderoso. El rey bajó la cabeza entre las manos mientras los documentos quedaban esparcidos sobre el escritorio como fragmentos de una monarquía que comenzaba a resquebrajarse. Timothy entendió que aquella reunión era solo el comienzo de una crisis de fe sin precedentes. No sentía triunfo alguno, solo una profunda tristeza por la podredumbre que estaba devorando los valores más nobles de la institución. Cuando la oscuridad fuera de las ventanas empezó a imponerse sobre la luz de la habitación, Timothy hizo una leve inclinación de cabeza y se volvió para marcharse.
dejando al rey Carlos solo con las pruebas de la traición. Capítulo 5. Crisis en el palacio. Justo después de la asfixiante confrontación entre Timothy y el rey Carlos, un silencio aterrador cayó sobre los pasillos del poder. Los pasos de los cortesanos se volvieron más apresurados. Las miradas entre ellos se llenaron de sospecha, y las puertas de las salas de reunión comenzaron a cerrarse con golpes secos y definitivos. La noticia del sobre rojo no se había filtrado de la manera habitual, pero la repentina cancelación de todos los compromisos públicos del rey durante la semana y la presencia constante de altos asesores legales hablaban por sí solas. En una sala sellada del segundo piso, los asesores de comunicación del rey y sus secretarios privados intentaban desesperadamente contener el desastre. Timothy permanecía de pie en una esquina de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando con ojos fríos cómo aquellos hombres intentaban tejer una nueva red de encubrimiento. Podía ver el pánico oculto detrás de sus rostros pulidos. Estaban redactando comunicados de prensa vagos, tratando de culpar a un error de almacenamiento o incluso de fabricar un supuesto ciberataque para justificar la destrucción de las pruebas. La ira de Timothy aumentó al presenciar cómo la maquinaria real volvía a funcionar según su antiguo instinto. Proteger la institución a cualquier precio, incluso si ese precio era la verdad misma. Dio un paso hacia la mesa de conferencias y colocó sus manos fuertemente cerradas sobre la superficie de madera. La presencia del vicealmirante retirado silenció de inmediato los susurros. Timothy no necesitaba decir una sola palabra. La determinación inquebrantable en sus ojos bastaba para recordarles a todos que él poseía copias irrefutables de las pruebas. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la puerta se abrió de golpe. El príncipe Guillermo entró con el rostro endurecido y una profunda expresión de resentimiento. Su llegada cortó el aire sofocante de la sala como una ráfaga de viento helado. Guillermo caminó directamente hacia Timothy. Los dos hombres quedaron frente a frente. Uno, testigo de la verdad. El otro, víctima directa de los planes del pasado revelados en aquellos documentos. En los ojos de Guillermo, Timothy vio un dolor profundo mezclado con una determinación de hierro. Los archivos que detallaban la manipulación de la imagen de su madre, la princesa Diana, y los pagos destinados a comprar silencios durante más de 30 años no eran simplemente un escándalo político. Eran un cuchillo clavado en el corazón de un hijo. Guillermo tomó las copias de la mesa y comenzó a pasar las páginas con las manos temblando por la emoción contenida. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de ira. Cuando llegó a los detalles sobre cómo Camila habría usado en secreto la caja fuerte de su abuela para guardar su seguro de poder, apretó la mandíbula. Luego se volvió hacia los asesores temblorosos que acababan de proponer estrategias de encubrimiento. Un leve movimiento negativo de su cabeza bastó para poner fin oficialmente a todos los intentos de salvar la imagen de la reina. El apoyo de Guillermo a Timothy cambió por completo el equilibrio del juego. Los asesores comprendieron que ya no se enfrentaban solo a Timothy Lawrence, sino al propio futuro del trono. El príncipe Guillermo Agavarmo exigió transparencia absoluta, convencido de que esa era la única forma de rescatar el poco honor que aún le quedaba a la familia real antes de que el público descubriera la verdad por su cuenta. Fuera de las ventanas, la noche ya había caído sobre Londres, pero dentro del palacio las luces seguían ardiendo con intensidad. Timothy observó cómo el asesor principal recogía los papeles en silencio, con el rostro consumido por el agotamiento. Las palabras que murmuró, «Hemos perdido el control», resonaron en la sala como una admisión de derrota. Timothy supo entonces que la tradicional maquinaria de protección de la familia real se había derrumbado bajo el peso de la verdad y la firmeza de la nueva generación. Aquella batalla ya no trataba de rumores ni susurros. Se había convertido en una lucha por limpiar el alma de una monarquía. Timothy salió al balcón y respiró el aire frío de aquella noche de marzo, plenamente consciente de que, al día siguiente, el mundo real que alguna vez había conocido ya no volvería a ser el mismo. Todos los esfuerzos de Camila por construir su fortaleza de seguridad se habían vuelto en su contra.
convirtiéndose en un incendio que amenazaba con consumir el mismo puesto que tanto había luchado por asegurar. El amanecer del día siguiente llegó al palacio de Buckingham bajo un cielo gris y sombrío, anunciando una de las jornadas más oscuras en la historia de la monarquía moderna. Timothy permanecía junto a la ventana, observando cómo una fila de elegantes autos negros entraba en el patio del palacio. En ellos viajaban los miembros de un comité independiente formado durante la noche. En el gran salón de reuniones, el rey Carlos III estaba sentado en el centro. Sin embargo, el trono nunca había parecido tan pesado ni tan fuera de lugar. El rostro del rey estaba demacrado, y sus ojos, enrojecidos por una noche sin dormir, permanecían fijos en el borrador del discurso que estaba a punto de dirigir a la nación. En otra zona del palacio, la caída de Camila se desarrollaba en silencio, pero con una crueldad amarga. Ya no conservaba su habitual aire de elegancia y seguridad. A través de la rendija de la puerta de su habitación privada, Timothy la vio de pie, aturdida, entre baúles y cajas llenos de objetos y documentos que acababan de ser confiscados. Bajo la estricta supervisión de los investigadores, Camila fue obligada a identificar cada objeto, cada carta y cada documento que había depositado o manipulado en secreto durante décadas. El orgullo de la mujer que había resistido todas las tormentas para alcanzar el título de reina se quebraba en pedazos al comprender que su seguro de poder se había convertido en las cadenas que ataban su propio futuro. La furia en el corazón de Timothy comenzó a transformarse lentamente en una tristeza silenciosa al contemplar aquella escena. La traición contra la reina Isabel II estaba siendo pagada ahora con una humillación pública. La creación de un comité independiente para revisar todos los bienes y posesiones reales era una medida sin precedentes, una dolorosa cirugía interna para extirpar el tumor profundamente arraigado de las mentiras. Aquella tarde, el mensaje del rey fue transmitido a la nación. Aunque las palabras habían sido cuidadosamente suavizadas para reducir el impacto, la admisión de errores del pasado y la retirada permanente de Camila de la vida pública provocaron una crisis de confianza sin precedentes. Timothy permaneció en silencio entre bastidores, sintiendo el aliento frío del cambio. Observó cómo Guillermo se colocaba al lado de su padre, en un gesto simbólico de transición generacional y de compromiso con una monarquía más transparente. Aunque la cicatriz quizá nunca llegara a sanar por completo. El último acto de Timothy en aquella crisis fue regresar al castillo de Windsor. Entró en el estudio de la difunta reina, la misma habitación donde todo había comenzado. La caja fuerte permanecía vacía, con la puerta abierta de par en par, como un recordatorio brutal de todo lo que se había perdido. Timothy salió del castillo y caminó lentamente por los verdes jardines del Great Park. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y del césped mojado después de la lluvia. Se volvió para mirar las antiguas torres de Windsor que se desvanecían entre la niebla del atardecer. Una leve sonrisa apareció en los labios del hombre que siempre había preferido permanecer en las sombras. Había cumplido su último deber con la mujer a la que había respetado profundamente. La verdad puede llegar tarde, pero nunca desaparece, susurró Timothy para sí mismo. Subió a su automóvil y dejó Windsor atrás. Se alejaba de una monarquía que empezaba su largo proceso de renacimiento desde las cenizas del engaño. Su vida volvería a la tranquila existencia junto a la princesa Ana, pero en su corazón sabía que había realizado el acto más leal que un servidor de la corona podía cumplir: defender la verdad frente al poder. Después de conocer esta historia, ¿crees que la decisión firme de Timothy Lawrence y del príncipe Guillermo de exponer la verdad fue un paso necesario para restaurar la confianza del público? ¿O, por el contrario, abrió una herida tan profunda que la reputación de la monarquía quizá nunca pueda recuperarse por completo?